Error design, toma 2. ¡Acción! ¿Tu guitarra suena así de mal? Pues no te preocupes, porque en mi curso de doméstica te voy a enseñar cómo afinarla. Este curso tampoco, ¿verdad? Hola, me llamo Xavi Forné, aunque todos me conocen como Error Design. Y bueno, me dedico al diseño gráfico para la música. Si estoy aquí es gracias a la música, es mi gran pasión. Tenía mucha pasión también por el diseño gráfico y al final me di cuenta que lo podía juntar todo en una misma disciplina. Mi trabajo consiste en realizar carteles de conciertos y cualquier tipo de merchandising para los grupos de música, algunas webs también si lo necesitan. No solo trabajo para grupos de música, participé en la animación del line-up del primer Sound del 2013, he trabajado para marcas como Converse y también fundé The Poster Collective para mostrar el potencial que existe en España en esta disciplina. Por otra parte, yo también soy músico y he llegado a comprender cómo es de importante la imagen para una banda. En este curso de doméstica os enseñaré cómo hacer un cartel de un evento, de un concierto o para la despedida soltero de tu primo. En mi caso os enseñaré todo el proceso creativo del diseño de un cartel para la banda Love of Lesbian con motivo del 10º aniversario de la salida de su primer disco en castellano. Veremos cómo es el encargo directamente hablando con los músicos. Iremos a ver a Love of Lesbian a su local de ensayo para que me cuenten su idea. Nos documentaremos acerca de todas las ideas que nos han dado. Después del concepto, podremos hacer los primeros bocetos. Y una vez terminemos, ya podremos empezar a hacer la composición del trabajo. Iremos a trabajar los textos, color y textura. Os enseñaré a preparar el archivo para enviar a serigrafiar. Si no estáis familiarizados con la serigrafía, os daré un par de recomendaciones para realizar vuestra primera impresión. Para realizar este curso, solo necesitas tener un poquito de iniciativa para tener ganas de componer y crear tus propias imágenes. ¿Qué necesitaremos? Una libreta, un boli o un lápiz, un ordenador con conexión a internet y algún programa tipo Photoshop o Illustrator. Si no sabes manejarlo, no te preocupes porque lo que vamos a hacer es muy sencillo. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que tengan curiosidad por ver otros métodos de diseñar un cartel. Yo creo que este curso puede funcionar mucho mejor que el de afinar una guitarra, ¿no? ¿O qué?